Hola, hoy 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Un día de reflexión para conversar sobre esta enfermedad que sigue siendo a nivel mundial una enfermedad que genera todavía mucho tabú, muchos temores, mucha ansiedad y mucho miedo. Y para reflexionar en esta tarde de hoy, tengo una invitada muy especial. Tengo como invitada a la doctora Ivette Enríquez. Ella es una apasionada de la promoción de hábitos saludables que además se enfoca hacia la línea de investigación de la psiconeuroinmunología. Toda una disciplina en desarrollo y que de alguna forma nos invita a tener una vida más saludable para fortaleciendo, mejor dicho, nuestro sistema inmunológico y todo nuestro sistema de manera integral. Muchísimas gracias a los que se están uniendo en este momento para tener esta conversación. Hola Carmen, aquí estamos nuevamente de norte a sur conversando, contribuyendo con esta comunidad, con este ecosistema de, de vida, de negocios, para fomentar temas que permitan la reflexión y que nos permitan tener una vida más saludable con mayor bienestar integral. Y ya voy a invitar entonces a nuestra querida eh, Ivette, la doctora Ivette Hernández, para que se una a esta conversación. Vamos entonces a reflexionar sobre este tema tan interesante que además pienso que es un tema, el cáncer es un tema que nos ha pegado a todos de alguna manera, de manera cercana. Los que no lo han vivido, los que no lo han vivido en carne propia, seguramente lo han vivido con algún familiar o con algún amigo. Es una enfermedad que, aun cuando se han hecho grandes hallazgos y muchísimas investigaciones, pues todavía queda mucho por desarrollar. Lo más interesante desde el punto de vista de esta invitada que tenemos hoy es esa nueva manera, esa nueva mirada de ver el cáncer ya no como algo que atacar, sino algo para prevenir. Entonces, vamos a ver, Ivette, ya te vamos a dar entrada a nuestro live del día de hoy. A ver, Ivette, te estamos permitiendo la entrada. Inténtalo nuevamente. Hola, Ahora Florinda, ¿cómo sí. estás? Muy bien, Ivette, bienvenida. Ahora sí, ya estamos Sí, en sí, vivo. claro que sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación, Florinda. De verdad que súper, bueno, feliz, bueno, en este día, que es un día de tomar conciencia, pero bueno, Así agradecida es. por esta invitación. Así es un día muy interesante Sí, porque, bueno, no es un día para celebrar, ¿no? El cáncer no lo podemos celebrar, es una enfermedad que a nivel mundial pues se ha llevado muchas vidas y mantiene en jaque en este momento a muchas personas que están padeciendo, no solamente, como lo dije anteriormente, en carne propia, sino que además considero que es una enfermedad que afecta a toda la familia, ¿no? Es una sí, enfermedad que te colapsa. Y bueno, aquí muy agradecida que nos hayas aceptado porque sí es un día de reflexión, incluso esa es la razón por la cual se instauró este día para conmemorar y claro. para hacer reflexión y sobre todo el tema preventivo, ¿no? Me encanta la frase con la que inicias en tu página web, que aprovecho para aquellos que se están uniendo a nuestra conversación y los que van a verlo luego cuando se reproduzca el live, que te mueve la pasión por promover hábitos saludables. Eres médico, me encantó además invitarte el día de hoy porque eres médico, tienes una visión científica de la enfermedad y además con un posgrado en medicina física, en rehabilitación, también estudiaste el tema de la acupuntura, te has ido desarrollando, pareciera que la vida te fue llevando a una ruta, ¿no? Muy interesante. Ahora, ¿en qué momento
Ivette, la doctora Ivette Enríquez, se confronta con esta ruta de vida que te ha llevado en los últimos 2, 3 años a desarrollar esta plataforma que llamas Nexus Vitae, que además así se llama tu página web. La podemos colocar Sí. en mensaje para que la vea. ¿En qué momento ocurre ese encuentro con la psiconeuroinmunología, que creo que es la llave a Sí. todo este enfoque en el cual tú estás trabajando actualmente? Bueno, Florinda, bueno, gracias bueno, por otra vez nuevamente por la invitación. Fíjate, la psiconeurología, yo casualmente había escuchado hablar de ella en el 2014 y hasta me habían invitado, bueno, me habían dicho para hacer el diplomado, pero recuerdo que estaba como que buscando los recaudos y tal, y fue ese año en que, bueno, en enero, empezandito, me sentí un ganglio en la axila derecha, pero bueno, para hacer resumido bueno, mi testimonio es que me diagnosticaron un cáncer oculto de mama. Y Ujú. como, bueno, como era un cáncer, por decirlo así, de difícil diagnóstico, porque nunca se encontró lesión en mama, bueno, me tuvieron que operar y cuando me hicieron el vaciamiento axilar, resultó que tenía 16 ganglios positivos, ¿no? Eran 16 metástasis. Entonces, en ese momento yo como médico, aunque siempre traté de que el cáncer no ver, o sea, no verlo desde médico, sino paciente, pero bueno, Ujú. por más que sea uno medio se ubica, o sea, se ubica. Claro. Y bueno, No puedes bueno, dejar bueno, de sí, ser médico. no. Y entonces, bueno, pero en ese momento decidí de que, bueno, de que iba a tomar el cáncer como yo dije, esto va a ser una gripe, no existía el COVID, pero dije, esto va a ser como una gripe, lo voy a tomar, hacer el tratamiento que me toque, etcétera. Entonces, eh, en ese momento fue cuando contacté más que todo la psiconeuroinmunología. Bueno, recuerdo que, bueno, tuve mucho apoyo de Omar Barrios, que siempre, bueno, lo menciono y se lo agradezco, que es psicólogo, que de hecho pertenece a la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología. Y yo, o sea, sentí, pues, lo experimenté, que con la ayuda o sea, de la psiconeuroinmunología, más los tratamientos médicos, que, bueno, me los hice, la Ujú. quimio, la radio, la cirugía, o sea, yo tuve unos resultados exitosos, porque a pesar de que ser un cáncer muy agresivo, Ujú. tuve una muy buena evolución. Y yo tuve, o sea, yo hacía ejercicio todos los días, yo caminaba, hacía yoga, inclusive hice levantamiento de pesas, claro, poco peso, pero hacía Claro. pesas, mira, cocinaba. Entonces, porque fue como una decisión, o sea, yo dije, o sea, yo voy a tomar este cáncer, o sea, de esta manera. Entonces, la verdad es que tuve muy buena evolución y muchísimos, o sea, de verdad que los oncólogos y todos estaban súper contentos. Y bueno, por supuesto me hacían mis controles anuales, esto 2 veces al Ujú. año, y me hacían resonancia magnética y mamografía. Y en el 2019 me apareció una calcificación mínima en la mama derecha, que fue donde, o sea, en inicio estaba el primer cáncer, que bueno, nunca se vio, pero sí estaba el ganglio en la axila. Y bueno, me tuvieron que hacer biopsia y resultó ser era algo in situ, empezando, Ujú. era de muy buen pronóstico porque era diferente al primero, o sea, que no era una recaída, y Ujú. oncológicamente hablando, al no ser recaída, tiene muy buen pronóstico. Y claro, esto me movió mucho porque yo Claro. como había aplicado todo y bueno, además que fue un momento de mi Tú, vida. tú, tú dijiste, ya yo tengo la Sí, receta, no, ya no, esto está yo listo. pensé que yo estaba inmunizada. Yo decía, yo ya he hecho tanto, broma, o sea, pero claro, es Sí, como que ya sí eso como que, o sea, sí me movió, como decimos nosotros, se me movió muchísimo el piso. claro. Y de verdad, o sea, resignifiqué toda mi vida, porque yo con el Ujú. primer cáncer sí como que hice una resignificación, pero bueno, me di cuenta que no fue suficiente. Y entonces, en el 2019 sí hice una resignificación, o sea, inclusive cambiar hábitos, o sea, cambiar hábitos de verdad, de, pues. de manera más profunda. Y Sí, vamos a conversar de eso durante la tarde de hoy, porque más que hablar
del cáncer como enfermedad, como hecho científico, me encantaría que nos enfocáramos en el título que le dimos De a este encuentro, prevención. que es prevención y vida, ¿no? Porque al final, ¿qué sucede? Es una enfermedad y tú lo has visto porque desde ese momento que viviste esta experiencia, te has enfocado a acompañar, o sea, Ujú. reenfocaste Sí. tu mirada como profesional de la medicina a acompañar procesos en personas que están viviendo esta situación, acompañarlas desde un aprendizaje, obviamente desde tu conocimiento científico, por ponerle una etiqueta, y ese conocimiento humano de la experiencia que me parece valiosísimo. Y viendo tus redes y viendo tus plataformas, veo también muchos testimonios, ¿no? De personas a las cuales has acompañado. Ahora bien, te consigues con la psiconeuroinmunología, Inmunología. el PNI, porque es que es casi como un trabalengua, así Ay, que sí. me siento como Mary Poppins. A todo el mundo. Entonces, sí, mencionaste a Omar Barrios, que es del equipo también, y ese diplomado lo hiciste para, que me parece que es importante señalarlo, porque además Sí, es bueno, exacto, una en el con la 2017, doctora Marielena Castés. Marielena Castés, que Sí, también sí, es una médico venezolana, brillante, investigadora, que ha sido una de las desarrolladoras de de esta sí, línea de investigación. sí, Tú eres una inmunoalfabetizada. sí, claro, sí, 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 por supuesto, claro que sí. Sí, bueno, en el 2017 hice el diplomado y bueno, y a raíz de toda esta historia, como he contado, decidí, o sea, ya en el 2020, bueno, finales de 2019-20, o sea, yo decidí que yo, o sea, quería hacer un proyecto de difusión de la psiconeuroinmunología porque yo quería dar testimonio de lo importante y de las herramientas de lo que puede hacer la psiconeurología para la evolución de tu salud o Así para la es. evolución de una enfermedad, que puede ser cáncer, puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser hipertensión, diabetes, ansiedad, porque de verdad que pienso, y para una persona sana, que es la prevención, que es lo que Exacto. hablamos. Porque, Para mí fue muy importante encontrarme contigo, es más, para los que nos están escuchando, nosotras no nos conocemos sino desde esta maravilla de la tecnología que son estas claro, plataformas digitales, aun cuando somos de Venezuela, no tuvimos la oportunidad de conocernos allá. Ahora yo soy migrante y yo estoy en Brasil, tú estás allá en Venezuela, pero tenemos una cosa en común que es haber encontrado en la psiconeuroinmunología una llave para una mejor calidad de vida. En mi caso, ujú. mi testimonio es de una enfermedad autoinmune, que lo conversamos en otro momento, pero doy fe de cómo eso te cambia la vida y cómo puede mejorar tu vida desde la salud, ¿no? Y desde la prevención. Ahora, algo que me encantaría que pudieras compartirnos, cómo poder explicar a las personas que nos están escuchando en este momento de manera sencilla de qué va la psiconeuroinmunología. Por supuesto que estamos hablando de algo muy complejo, muy profundo, pero ¿podrías de alguna forma establecer algunos parámetros de qué significa eso? Claro, la psiconeuroinmunología es una ciencia, o sea, Ujú. científica, perdón, la redundancia, o sea, es una especialidad médica que estudia la relación de la psique, sistema nervioso central, mente, porque una cosa es el sistema nervioso central como anatómico y la Ujú. mente, que son nuestros pensamientos. Entonces, sistema nervioso central, mente, sistema nervioso endocrino, que es todas nuestras glándulas, hormonas, y sistema inmunitario, en el contexto, o sea, ambiental, en el contexto de conducta mental. ¿Por qué? Porque somos un ser integral, cuerpo-mente, que interactúa constantemente con el medio. O sea, Ujú. nosotros todo el tiempo estamos, o sea, teniendo pensamientos que el 80% de esos pensamientos son involuntarios y, y todos esos pensamientos generan una respuesta bioquímica en nuestro cuerpo, liberación de Ujú. neurotransmisores, de hormonas, y que esa liberación de neurotransmisores y hormonas crea una respuesta fisiológica en nuestros órganos, en Ujú. nuestro intestino, nuestro corazón, en los pulmones. O sea, si te asusta o si tienes pensamientos de, no sé, de angustia o algo, te puede dar taquicardia y no estás viviendo la angustia, solo está en tu cabeza. Entonces, Ujú. en 1984, a David Cohen, o sea, hay muchos experimentos, George Ujú. Salomon,
estudiaron en ratas y con personas cómo dándole, por ejemplo, estímulos a ratas, que eso fue con un pinchazo, como ellos vieron que, porque le daban, creo que era como glucosa, a ellas, cuando ellas se acostumbraron a recibir el pinchazo, Ujú. ellas se retraían y vieron que le disminuía su contagio de glóbulos blancos, o sea, de nuestros Ujú. linfocitos. Y Claro, después vieron, ese sí, estímulo externo porque estaba les daba miedo afectando a su sistema inmune. Y a después su sistema vieron que inmunológico. sin ni siquiera pincharlas, sino como que ellas ya estaban condicionadas. Entonces, cuando iban a, como que veían como que se acercaba o hacían el procedimiento, pero no las pinchaban, se creaba, o sea, ellas respondían disminuyendo la cantidad de glóbulos blancos y de linfocitos, de células inmunes, sin ser pinchadas. Entonces, ¿qué te dice ahí? Entonces, Que tu claro, mente, no es solo lo que me pasa, sino incluso como lo lo que creo percibe, o lo que pienso que me puede pasar, lo que me percibe, afecta. claro. Entonces, afecta a ese sistema. Somos un sistema complejo, me gustaría como puntualizar algunas ideas. Somos un sistema complejo, pareciera algo como de una obviedad, pero yo creo que es bueno recordarlo. A veces vivimos en este piloto automático de esta vida moderna tan dinámica, tan avasallante, con tantas situaciones variadas, que se nos olvida que somos un sistema muy complejo que interactúa con otro sistema muchísimo más complejo, que es el sistema mundo, ¿no? Que es el sistema, los otros, no solamente los otros seres humanos, sino también todo ese ecosistema. Y entonces eso nos afecta real. ¿Por qué quiero hacer como subrayar esto, Ivette? Porque a veces, hoy en día, con todo esto que ha acontecido, con todos estos cambios que estamos viviendo, hay mucho de todo, ¿no? Muchos gurús, pero a mí me encanta la psiconeuroinmunología porque tiene un sustento y un argumento científico para muchas cosas que de repente no tienen como mucho sentido o no las terminamos de comprender, mejor dicho. Entonces, tenemos la capacidad de producir nuestra propia salud. Podemos estar saludables. Eso es una decisión. Y hay muchas frases hechas, ¿no? Ser feliz es una decisión, estar sano es una decisión. Pero ¿cuál es el trasfondo realmente científico de eso? Es que yo puedo decirle a mis sistemas, mi sistema inmunológico, mi sistema endocrino, mi sistema nervioso central, como tú lo has mencionado, y darle órdenes. Pero también puedo darle órdenes positivas y puedo darle órdenes negativas. ¿Es correcto? Sí. Y fíjate cuando tú dices, nosotros podemos, o sea, ser saludables o dar órdenes saludables, así dijiste. Sí, Yo digo, fíjate que, porque bueno, me pasa a mí, o sea, el estado natural del ser humano es ser saludable. exacto. Lo otro es Exacto, una variación, un exacto. hecho. Entonces, fíjate cómo, o sea, el estado natural de Ujú. todos desde que nacemos es vivir en salud y ser saludable. Nos enfermamos, sí. Yo me he enfermado, o sea, bueno, me ha dado dos cánceres y bueno, como dice mi esposo, a ti no te da gripe, a mí me da risa porque yo siempre digo, no, a mí no me da gripe, me da cáncer, o sea, porque de verdad que es que a mí no me da gripe, o sea, ni eso, o sea, yo COVID tuve en diciembre y fue un dolorcito de espalda de 2 días. Y de verdad, bueno, fíjate que ahora que lo menciono, siempre recuerdo en mi segundo cáncer, la oncóloga, la cirujana oncóloga, yo le dije, pero no me vas a hacer examen de sangre, examen de no sé qué. Dice, no, tú eres saludable. Y yo tenía mi segundo cáncer. Entonces, eso Ujú. siempre como me quedó en la cabeza porque, o sea, bueno, y es verdad, o sea, soy una persona saludable. O sea, tenía en ese momento un cáncer, pero yo de resto estoy sana. Entonces, Sí. cuando uno tiene una enfermedad, bueno, es algo, o sea, uno lo tiene que ver y visualizar como algo transitorio y que, porque algo que yo digo mucho, está estudiado y lo dice Kelly Turner, lo dice el doctor Bernie Siegel, lo dice el doctor, bueno, eh, este doctor, bueno, ahora no viene el nombre, que es el autor de Más allá de las creencias, Bruce Lipton. Ujú. O sea, nosotros, o sea, el cuerpo tiene una inteligencia innata para sanar. Ujú.
O sea, nuestro cuerpo es tan inteligente y tiene, o sea, es tan perfecto que nuestro cuerpo puede sanar esto, bueno, tiene esa capacidad de sanar. Sí, Nosotros bueno, le tenemos, incluso por eso. que Ujú. nosotros le tenemos que dar las, eh, ese sustrato, pues, ¿cómo? Con la alimentación, con el ejercicio. Si tienes que hacer un tratamiento, te sometes al tratamiento. Pero, o sea, Y estás mencionando algo muy importante que quería resaltar. Desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, la salud, el estar saludable, está totalmente relacionado con el tema del equilibrio, de lograr claro. un equilibrio, un equilibrio de cuerpo, mente, espíritu, de lograr un equilibrio. Y ese equilibrio solo lo logramos cuando tenemos unos hábitos saludables. Tú lo hablas también en tu blog. Eh, entonces, la mejor manera de prevenir un cáncer, que es una enfermedad que además me encantaría que habláramos también del tema del miedo, ¿no? Cómo esa enfermedad de alguna forma, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, que somos capaces de hacer vacunas en menos de 2 años, en un año, y aún mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué el cáncer es una enfermedad tan compleja? ¿Por qué con todos los avances tecnológicos? Y frecuente. Fíjate que hoy Graciela Beltrán Carías estaba entrevistando al presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y él dijo que 1 de cada 8 hombres en su vida va a tener cáncer. 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 6 mujeres. Yo me quedé porque, o sea, no me, o sea, porque cada vez Una estadística altísima, abrumadora, ¿no? abrumadora, porque cada vez, o sea, ¿qué dijo él? Y es verdad, o sea, cada vez hay más cáncer. Claro, lo bueno, por decirlo así, es que si es detectado tempranamente, o sea, hay curas para el cáncer. Y si tú lo abordas bien y bueno, y de una manera integral. Entonces, pero también, o sea, por eso es que hoy también, que puse una story que decía, la pandemia nos tiene agotados. Y entonces Ujú. yo creo que es muy importante y yo invito a todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar a posterior, que hagamos una revisión de cómo Ujú. estamos viviendo, cuáles son nuestros hábitos, cómo queremos vivir, porque el nivel de estrés, porque, bueno, es verdad, o sea, que llevamos 2 años, o sea, con la pandemia, Ujú. que si la vacuna, que si me vacuno, que si no me vacuno, que si, y lo que tú vives a tu alrededor de personas que se han enfermado, personas que se han muerto de COVID. Esto ¿No? cuando a ti tienes un familiar que, mira, hay Liliana, por cierto, ella es mi prima, me dice, hoy un Ujú. doctor dijo que en Estados Unidos la estadística es de 4 de cada 10 sufren cáncer. Sí. O sea, mira, Liliana, o sea, Es muy eso interesante. yo no lo había, o sea, yo escuché hoy, o sea, yo sí manejo la estadística de que de cáncer de mama, 1 de cada 8 mujeres, o sea, Ujú. Sí, porque además, y disculpa que te interrumpa, hay diferentes estadísticas dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? claro. Hablando No, un poco pero por porque ejemplo, el doctor hoy, el presidente de la Sociedad ujú, Anticancerosa, se refería a todo tipo de cáncer. al cáncer en general. Bueno, Claro, quiero agradecer a los que nos están escuchando. Aquí hay algunas araguaney que nos dice que excelente, muy a propósito el tema de hoy, por supuesto, y el enfoque que le queremos dar, porque es un enfoque de testimonio de vida y también un enfoque de prevención. Mencionaste el tema de la pandemia, Ivette, y el tema de la pandemia nos lleva a algunos elementos también que se sustentan en esta disciplina científica que es la psiconeuroinmunología, que lo quiero subrayar porque estamos hablando de algo que tiene un argumento muy importante. El estrés, que es un detonante del cortisol, muchísimos investigadores, por ejemplo, esta psiquiatra también española, Marian Rojas Estapé, que habla de ah, la sí, persona vitamina, pues ella sí, tiene sí. un Yo me enfoque estoy también leyendo su sobre eso. libro, me estoy leyendo su libro, la persona Excelente, es vitamina. maravilloso. Sí, sí, Tú sí. eres una persona vitamina en este momento aquí. Gracias. Y eso es lo que estamos buscando con estos espacios, ¿verdad? Entonces, tenemos el estrés. Ahora, está ocurriendo un fenómeno, una situación histórica que tú acabas de mencionar, que es la epidemia. Pudiéramos inferir y aquí teorizar al respecto, pero efectivamente, si el estrés nos activa el cortisol y activa una serie de otras sustancias químicas en el cuerpo que lo desequilibran,
que quieran ese desequilibrio, por supuesto que esta situación va a hacer que no solamente el COVID, sino muchísimas otras enfermedades, Bueno, claro. muchas relacionadas con el tema mental, pero esto genera, definitivamente pudiéramos hablar de que puede haber una incidencia sobre el cáncer, que es el tema específicamente de hoy, en ver esos números, esas estadísticas creciendo, y que debería haber un llamado de atención, ¿no? Bueno, si eso puede ocurrir, si eso está allí, así como estamos previniendo el COVID usando caretas, limpiando las manos con alcohol, o sea, hay medidas preventivas para que no se desate una pandemia de cáncer. Sí, fíjate que una cosa que quería acotar para que las personas que nos Ujú. están oyendo entiendan es que lo que produce un debilitamiento del sistema inmune y otras enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera, es el estrés sostenido. Eso tenemos que tener muy, muy claro. O sea, Ujú. cuando una persona está sometida a un estrés sostenido, es decir, semanas, meses, claro, por eso toco el tema de la pandemia, porque hay personas que han estado cuidando o han tenido familiares enfermos, o si tú vives con la pandemia todo el tiempo angustiado que te va a dar, o que a tu hijo le va a dar, o a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, si tienes unos niveles de estrés sostenidos, eso hace ¿qué hace el sistema inmune? Dice, aquí pasa algo, porque él recibe Ujú. señales de, o sea, de aumento de cortisol, de adrenalina o no de adrenalina, y el sistema inmune dice, estado de alarma, y entonces empieza a buscar qué es lo que está pasando. Pero lo que está pasando Claro. es un estrés sostenido que tienes tú en tu mente, en tu psique. Entonces, ese estrés sostenido hace que disminuyan estos valores. Pero ¿qué pasa? No está pasando nada, es tu Ujú. mente, pero el sistema inmunológico está, o sea, sus células, a través de las citoquinas, que son los mediadores inmunológicos, están mandando señales a los órganos linfoides, a la médula ósea, al vaso, al timo, a tus linfocitos, de que hay una señal de alarma. Entonces, ¿él qué hace? Él está a la espera de ver qué va a hacer y se agota. Y nunca pasa Se agota. nada. Y no pasa porque es una broma tuya mental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exacto. Exacto, Cómo podemos desactivar esa alarma que se eso, quedó pegada? exacto, porque lo que hay que hacer es romper esos ciclos de estrés. O sea, podemos estar Ujú. estresados un día, no pasa nada. Podemos estar 2 días, no pasa nada. Entonces, es retomar, Lo que no podemos estar estresados durante 2 años, como a muchas exacto, personas les ha o pasado desde el meses, momento en el exacto, que se activó esta o pandemia. meses, exacto. Ujú. Entonces, y también, que bueno, que eso ya también es un tema muy profundo, bueno, muy profundo, pero lo voy a tocar, es que ese estrés sostenido también te altera tu eje intestino-cerebro y entonces te afecta mucho tu microbiota, que la microbiota es esas millones, trillones, 100 trillones de bacterias, parásitos y hongos bueno, parásitos, bueno, o sea, hongos, levaduras y bacterias que están en nuestro intestino porque en nuestro intestino está la mayor cantidad de la parte de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque Ujú. muchos de las bacterias, de virus y todo, o sea, no en el caso de COVID, entra por la boca, con lo que comes Así es. o en aguas. Y bueno, y fíjate que hay un tejido que se llama tejido asociado a las mucosas, que es el MALT, que está en lo que es la mucosa oral, los bronquios y los pulmones. Entonces, todo Ujú. lo que es mucosa, intestino, tráquea, nariz, boca, pulmones, vagina, o sea, todo eso, ahí hay células inmunes, ahí hay sistema Ujú. inmunitario, o sea, linfocitos T, macrófagos. Entonces, esa es la puerta de entrada de los Sí, virus y de las y eso es bacterias. lo que deberíamos cuidar. Exacto. Dentro de todo el trabajo que he desarrollado también a nivel del acompañamiento con las organizaciones, con las personas, yo hablo mucho del tema del equilibrio y la coherencia, ¿verdad? Para afrontar estos procesos de cambio y transformación tan profundos que estamos viviendo. Porque no es solo la pandemia, ya veníamos con unos procesos de estrés asociados con todo esto que se ha llamado la cuarta revolución industrial, con esta migración digital obligatoria a la que nos ha llevado la tecnología. Estamos hablando de muchos factores que en este momento están afectando y que por eso estamos viendo estos números que se alteran. Pero quería retomar un tema también, porque le tenemos miedo a esa palabra. O sea, el cáncer, por supuesto que
es un tema que incluso es un tema tabú, incluso hay personas que hasta les cuesta decirlo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, sí, la palabra con C, porque ni siquiera lo quieren mencionar, incluso familias donde hay cáncer y una persona y lo mantienen como, a mí me ha ocurrido, familiarmente lo Como vivimos, en secreto. que en secreto, no, yo no quiero que nadie se entere. Entonces, eso te habla de que es una enfermedad que genera un estigma, que genera unos miedos, que genera unos niveles de ansiedad. Y hay personas que tal vez no puedan creer que una enfermedad que tiene esa aura tan poderosamente abrumadora de generar y capaz de generar tanto miedo, pueda ser prevenida con cosas muy sencillas, ¿no? Como tú mencionabas, hacer yoga, alimentación saludable, hacer ejercicio. Pareciera, para algunas personas, pudiera ser como hasta, bueno, pero ¿cómo tú me vas a decir que lo que yo puedo hacer para el cáncer es que coma mejor, que camine y que lleve sol? Como esa, y ¿qué tanta realidad hay detrás de eso? Porque obviamente ya después que te diagnostican con una enfermedad como el cáncer, el cualquiera del tipo que sea, hay todo un protocolo médico, ¿no? Hay quimioterapias, radioterapias, en fin, lo que suceda. Pero es tan simple, realmente es tan sencillo abordar la prevención del cáncer con este cambio de hábito, con cambio de vida, ¿sí? Porque hay personas que les parece Bueno, que no yo es pienso, así, que no es tan sencillo, ¿no? no, yo pienso que sí, lo que no es sencillo es crear el hábito. Ujú. Yo me estoy leyendo Interesante. ahorita, yo me estoy leyendo el libro ahorita de hábitos atómicos y, por ejemplo, yo todos los jueves hago un story que es Jueves de Muévete y yo recuerdo el año pasado, no sé, hice una pregunta y todo, o sea, la mayor parte de las personas no tiene el hábito del ejercicio, de hacer ejercicio por lo menos como lo indica la OMS, 5 veces a la semana, 3 días de Ujú. cardiovascular y 2 días de fortalecimiento muscular. O sea, por lo menos tienes que hacer Exacto. 150 minutos de ejercicios diarios. Entonces, o sea, sí se puede, o sea, se puede prevenir. Y también otra cosa muy importante bueno, también lo viví yo, que me lo decía la doctora, es, si, o sea, como yo soy una persona saludable, aunque tengas, o sea, tienes cáncer, pero tu organismo tiene un territorio apropiado para recibir ese tratamiento y para eh, responder a ese tratamiento mejor. O sea, sí, eso es como pasa como el COVID. Una persona que le da COVID, pero que Ujú. tiene diabetes, que tiene hipertensión, no responde igual, porque ¿qué pasa? Eso habla de un estado inflamatorio del cuerpo. Ujú. Entonces, bueno, y de hecho también el cáncer se asocia a estados inflamatorios, pero cuando una persona tiene unos buenos hábitos de vida, claro que lo previenes porque hay muchísimos estudios científicos que demuestran que el ejercicio aumenta el BDNF, que es el factor de crecimiento neuronal, Ujú. aumenta la actividad de los linfocitos T, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el intercambio celular, aumenta la regeneración celular, una buena alimentación igualmente, o sea, es como Sí. decía Hipócrates, somos lo que comemos realmente, pero para mí lo difícil, o sea, como que es crear esos hábitos. O Claro, sea, no lo podemos un hacer buen una vez descanso, a la eso, semana. Tiene que sí. ser como algo Parte de integrado. tu vida, parte de tu Sí. vida. O sea, Y como lo estás mencionando, y me encanta la analogía que estás haciendo con el COVID, porque, bueno, son dos enfermedades que en este momento, pues, obviamente están afectando. Quería saludar también a Momentos de Salud, que se retiró, pero está sí, te buenísimo, iba a me ir. tengo que ir. Bueno, me imaginé que era una buena conocida de tu comunidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Por supuesto que aquí no estamos diciendo que haciendo eso usted se va a volver absolutamente inmune al cáncer, ¿no? Es una enfermedad como No. cualquier otra. Porque todos Igualmente somos que, vulnerables, todos somos claro, pero me vulnerables. encanta, me encanta la analogía que estás haciendo con el COVID, porque al final pareciera que son las mismas recomendaciones, ¿no? Porque al final seguimos hablando, y retomo entonces el concepto de la psiconeuroinmunología, de fortalecer nuestro sistema inmunológico, o sea, volvernos más fuerte no nos hace superhéroes, no nos vamos a volver Avengers, que no nos toca nada, ¿no? No, sino que podemos enfermar, porque bueno, las enfermedades están allí, llámese COVID, llámese cáncer, para hacer una analogía en general con cualquier tipo de enfermedad, pero tu cuerpo
tu sistema va a estar con mejores herramientas y recursos para abordar la enfermedad. Eso, Sí, eso me parece claro. muy importante que lo está Inclusive, subrayando. inclusive para transitar, porque yo, por ejemplo, bueno, yo muy personal, yo siempre digo que yo transité el cáncer porque, o sea, lo viví, bueno, plenamente, pero lo transité, mm, eh, inclusive creando hábitos de mejores hábitos de salud. Por ejemplo, haciendo ejercicio todos los días, esto cocinaba, hacía meditación, leía un buen libro. Entonces, realmente, eh, si te llegas a enfermar, inclusive hasta una simple gripe, cuando tú tienes unos buenos hábitos, entonces, bueno, comes en ese momento en que estás enferma, a lo mejor no puedes hacer ejercicio o un día porque estás muy cansado o algo, pero Claro. te sigues alimentando bien. Y también, bueno, cuidar, claro, por supuesto, mucho la parte mental, la parte Sí, del por allí. descanso físico. Allí nos están diciendo mente positiva, cuerpo sano. Sí, ella es Yeli, ella es mi entrenadora, yo hago ejercicio con ella 2 veces a la semana. Hola Yeli, porque sabes que eso fue una Qué decisión bueno. mía del 2021, ¿no? Que yo decía, bueno, yo siempre he entrenado con pesas, pero yo de verdad quería como algo, o sea, de verdad sí estructurado. Y entonces, bueno, yo Exacto. la conozco a ella hace muchísimos años y bueno, por ahí estamos entrenando duro. Qué bueno. Bueno, porque hay que aumentar Y la masa muscular. Bueno, lo estaba eso hablando te la iba a otra vez decir, con ella. Hay que hablando, aumentar la hablando masa sobre muscular todo, porque sobre todo en las mujeres y después de la menopausia y después de los 40 años pierdes un 1% de masa muscular por año. Entonces, si tú no eh, haces fortalecimiento muscular, o sea, te vas atrofiando y por eso es que uno ve esas personas mayores que no tienen musculito y tú le ves bueno, sí, que no, no, no. los glúteos, todos así que no tienen. Nos Entonces, volvemos, no, nos volvemos mucho más frágiles. O sea, por supuesto que hay un proceso de envejecimiento natural, vuelvo y pero si hay repito, personas, mira, pero podemos envejecer, y tú lo comentabas el otro día que hablábamos, hay un proceso de envejecimiento natural, pero hay un proceso de envejecimiento saludable. O sea, podemos saludable. envejecer saludablemente. Y quería que eso lo unieras con tu reflexión, con algo que quería agregar acá, que es el tema, y lo mencionó alguien, alguno de los que están acompañándonos en este momento, que es el hacerlo con placer. A mí me encanta involucrar la palabra de placer. O sea, comer saludablemente no puede ser un castigo divino. Uh Hacer -huh. ejercicio, como tú dices, cada 5 días no puede ser un castigo divino. O sea, no, las personas asumen eso como por un tiempo. Y entonces después resulta que como no lo asumes desde el placer, porque para que algo se vuelva hábito, tú tienes que quererlo hacer, disfrutarlo. O sea, cómo hacer que eso se vuelva algo placentero? Porque entonces ahí se conecta con el tema de la mente. Yo puedo estar comiendo, no sé, lechuguita todos los días con brócoli, pero si yo no lo estoy disfrutando, y puedo hacer ejercicio, pero si yo no estoy disfrutando ese ejercicio realmente, si yo no estoy disfrutando incluso de ese mindfulness o de hacer yoga, o sea, que realmente se vuelva placentero, ahí se desconecta ese trabajo o ese beneficio que tú estás teniendo físico, ¿verdad? Por ejemplo, introducir alimentos saludables al sistema, pero si yo en mi cabeza estoy, ay, qué fastidio, qué horror, yo no sé hasta cuándo, si yo lo que Claro, me quiero comer es un pote de Nutella. fíjate, eso es como hablando de los hábitos. O sea, lo ideal sería, claro, que tú hicieses tu ejercicio disfrutando y comieras tu comida saludable disfrutando. Pero fíjate, no pasa eso. O sea, yo digo, no todos los días vamos a hacer ejercicio que lo disfrutemos, porque yo hay muchas veces que me paro y yo, o sea, yo digo, wow, o sea, pero hago ejercicio porque yo ya tengo el hábito y porque sé que es beneficioso para mi salud. Bueno, Entonces, Jelly Jean, tu entrenadora, sí, lo acaba de mencionar, sí, dice, se disfruta cuando sabes qué es lo que estás haciendo. Entonces, lo claro, interesante aquí es y el tomar para qué. conciencia, claro, y también, fíjate, es lo que yo pienso que está mucho en el hábito, o sea, un estilo de vida saludable está mucho en crear los hábitos. Y se empieza por cosas muy sencillas, ahora no recuerdo el autor del libro de los hábitos atómicos, pero que eso lo hago yo todo, o sea, yo lo hago, que es que yo coloco la ropa que, o sea, yo por ejemplo, yo me paro temprano y hago ejercicio.
Y yo la noche anterior, yo ya coloco mis zapatos, mis medias, mi ropa de Claro, ejercicio. tú condicionas y Claro, programas tu y entonces, mente que ahí está no, y lo que yo me voy a poner. además que tú te paras y entonces tú ves la ropa y tú dices, o sea, ya, o sea, yo me la puse, yo voy. Y si tienes que salir de tu casa, haces, o sea, haces tu bolso. Y esta persona dice que él cuenta personas, por ejemplo, para crear el hábito del ejercicio, que ponían el despertador y no, Ujú. y no hacían, pero empezaron a poner el despertador todos los días y lo apagaban. Entonces, eso era para hacer ejercicio, pero bueno, hasta que después prendían el despertador, o sea, apagaban el despertador, se Claro, paraban y hacían el la primer ropa. hábito, el Claro, primer hábito fue el despertarme a esa hora y luego lo conecto con el qué es hacer. que hay que crear, es que hay que crear el hábito. Y entonces una vez que tú creas el hábito, hay días que lo disfrutas y hay días que, bueno, como todo en la vida, o sea, tú lo haces, quizás ese día no tienes tantas ganas, pero después arrancas y lo disfrutas. Y si no lo disfrutas, tú dices, hoy hice esto por mi salud, Claro. y sé que me hace bien, y sé Lo que es por mi decides, salud. y sobre todo algo muy interesante, y que seguramente te ha pasado, a mí también me ha sucedido, que es una decisión, como la felicidad. O Es sea, hay una que decidir, decisión, es una es una decisión. decisión, pero después que la decides hacer, hay días, pues, por ejemplo, cuando amanece muy nublado, que hoy me provoca quedarme aquí en la sábana, pero después que empieza el cuerpo a activarse, todas esas hormonas, esa endorfina que se activa, entonces, bueno, por supuesto que te genera placer, te genera satisfacción. Mira, quiero compartir un mensaje de alguien un amigo muy querido, que es Antonio Garcés. Él es chef y aquí nos dijo Ay, alimentación consciente. Gracias, mira, Antonio. Antonio Garcés está aquí en Caracas, me suena mucho. Antonio creo que está en Miami, él también es venezolano, Ah, pero creo que ahorita está en Miami. bueno, que nos digan, Y, me suena, algo lo habré visto en un lado. No, claro que sí, un chef, uno de nuestros chefs maravillosos que están por todo el mundo y él habla de la alimentación consciente. Es muy importante el tema de la Sí, alimentación, pero también ¿y qué ayuda con la alimentación? Lo digo porque mi esposo también es cocinero, le encanta que le digan cocinero, le gusta que le digan chef. Pero qué sí. rico cuando tú logras también involucrar eso, hacer que la comida sea sabrosa, que sea Sí, gustosa. O sea, fíjate el hecho de comer saludable no significa comer aburrido, bueno, ¿no? ajá, de eso es lo que fíjate que George Salomon, que es uno Ajá. de los padres de la psiconeuroinmunología, él decía que a las personas hay que ofrecerle un buffet de posibilidades. Por ejemplo, yo le digo a todos mis pacientes, ¿tú quieres hacer ejercicio? Bueno, prueba spinning, prueba bailoterapia, prueba nadar, prueba hacer glute taps, no sé, prueba hacer yoga. Yo pienso que ahorita hay tanta variedad, o sea, que algo te va a gustar. Prueba a salir a caminar en el parque, entonces igual es con los alimentos. Encuentra tu hábito y qué bueno que lo Sí. mencionas, Y, no, porque y está de siempre va a haber algo que te va a gustar. a eso voy, porque hay tanta gente diciéndote qué hacer. Vamos a tocar un poco ese tema, lo abrumador que puede resultar las redes sociales con 45.000 millones de personas diciéndote lo que debes hacer o lo que está bien. Entonces, qué bueno que tú lo mencionas, ese explorar qué es lo que te agrada, qué es lo que a ti te va a servir, qué es lo que te gusta. Por ejemplo, Igual es algo con la muy comida, igual igual es con con la la comida, comida. claro. Mira, esto no me gusta, pero esto sí. A lo mejor no soy fanática del Y variar, o eso. sea, porque No de soy hecho, fanática del brócoli, pero puedo buscar exacto. otro alimento que me dé la misma calidad de alimentación. Fíjate Pero, una cosa, por por ejemplo, ejemplo, los horarios. Hay gente que puede hacer, que le encanta hacer ejercicio en la mañana y y otro hay en la gente que tarde. dice en la noche. Entonces, oye, Bueno, e descubre inclusive, dónde mira, está tu yo potencial. tengo una prima que ella, bueno, de hecho ella vive en Portugal y tenía un poquito de sobrepeso y ella empezó a hacer ejercicio. Ella es abogado, la hora le dan una hora, no sé, o dos, hora y media, no sé. Ella empezó a ir al gimnasio en su hora de almuerzo y tú no sabes, o sea, se transformó, bajó de peso, Ujú. ahorita está súper musculoso, así que, y lo hizo en Encontró su su hora, espacio. encontró su espacio. Y con respecto a los Ujú. alimentos, que bueno, que aquí está el chef Garcés, fíjate, la microbiota Ujú. necesita variedad de alimentos. Claro, alimentos que no te hagan daño, o sea, si eres intolerante a tal cosa o eres más sensible. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, por falta de tiempo, inclusive o de Ujú. creatividad o por fastidio, comen Por siempre desconocimiento. y comen siempre lo mismo. Yo le digo a mis Ujú. pacientes,
no puedes comer todos los días arroz. O sea, con tantos tubérculos que hay en Venezuela. Come un día como, un día come una batata dulce, un día comes arroz, un día comes arroz integral, un día puedes comer, o sea, brócoli, o sea, claro, siempre acompañado de un tubérculo, o sea, todo el día comer, o sea, o una ensalada, un día, mira, tienes brócoli, tienes coliflor, tienes acelga, tienes espárragos, o sea, un día haces berenjena, o sea, calabacín, o sea, es tan importante la variedad. Y Así. eso te despierta, ¿verdad? O sea, tu creatividad, te despierta tus sentidos. Esa alimentación consciente de comer despacio, masticar, no estar comiendo, viendo el celular o viendo la Ujú. televisión, porque entonces comes más rápido, porque hay que masticar bien, hay que saborear, hay que tragar. Y eso es lo que es la nutrición, porque no es solo, o sea, la alimentación es como que, bueno, médicamente, claro, lo que te comes, pero la nutrición es todo el proceso. Yo digo que el Ujú. proceso empieza desde que compras los ingredientes, y el chef lo sabe. Exactamente. Desde que tú, Aquí no y está, mira, y justamente desde que tú, Antonio nos está haciendo una pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo cuesta tu salud? mira, O sea, ¿cuánto le vas a yo, invertir? No, fíjate que no estamos hablando solo de invertir, sino el tiempo que le invertimos, porque es que pareciera que hoy en día, por supuesto que el tema monetario es muy importante, pero lo que mencionabas hace rato, mira, la dinámica de vida todo rápido, y no, bueno, ¿y cuánto tiempo cuesta tu el salud? tema monetario es verdad, pero es como yo le digo a mis hijos, más vas a gastar en medicina. Porque entonces, Totalmente cierto. porque por ejemplo, bueno, yo tengo unos hijos que viven en Estados Unidos y entonces, claro, por ejemplo, allá que aquí en Venezuela es más difícil conseguir, pero por ejemplo, lo que son bueno, que le dicen las berries, o sea, la fresa, la frambuesa, no sé Los qué, frutos los rojos. frutos rojos son muy fumigados. O sea, a Ujú. nivel mundial, aquí también los fumigan, yo lo que hago es que los lavo con mucha agua y le pongo un chorritico de vinagre blanco se los Claro. digo a todos, inclusive eso lo deberíamos hacer aquí en Venezuela con los tomates, los pimentones, porque aquí en Venezuela, yo que he investigado, tenemos la Y duda, no en sabemos si todas están partes. fumigados o más bien no lo fumigan, ¿no? Sí, Entonces, es un hábito muy interesante y yo ajá, también lo tengo que es colocar ese vinagre. y Ahora, lavarlas para, bien. Pero bueno, pero exacto. entonces, algunas veces, o por ejemplo el pescado que no es el pescado salvaje, o sea, que no es de cultivos de, bueno, farmacy, que es un poquito más costoso, pero yo digo, pero eso es una inversión en tu alimentación. Y se lo digo a los pacientes, claro, entiendo que no todo el mundo tiene las posibilidades de repente, porque de verdad que comprar más verduras, pero uno se reinventa o ve, pero también las cosas procesadas también tienen su costo. Como digo yo, no Sí, compren nada que tenga código de barra. Entonces, que si el cereal está lleno de azúcar. O sea, las galletas, las cosas, las harinas, o sea, tratar, mira, comer lo más natural posible. O sea, todo lo que se mueva, peces, pájaros, aves, o sea, y todo todo lo lo que que se salga, mueva se puede comer. y todo lo que salga de la tierra. O Ujú. sea, Mira, Ivette, esta conversación, como siempre lo digo, siempre se nos hace corta con estos invitados de lujo maravillosos que tengo. Pero bueno, me gustaría para ir cerrando el encuentro de hoy, primero agradecerte nuevamente a todos los que han participado y que nos están compartiendo sus reflexiones. Antonio dice, ¿cómo vamos a justificar comer arroz todos los días porque no no, tenemos tiempo? yo no puedo. Antonio, tenemos pendiente un encuentro tú y yo para que conversemos de la gastronomía y Hay también ideas, claro, ideas. de una experiencia de vida. Bueno, pónganse en contacto, yo los voy a poner en contacto. De eso se trata también estos espacios, hacer comunidad, hacer ecosistema, como digo yo, de norte a sur, porque aquí están personas que están en Estados Unidos, están en Honduras, aquí nos están acompañando de diferentes países. Y de eso trata esta comunidad que estamos expandiendo y para reflexionar juntos y encontrar ese lado positivo de la tecnología, la conexión, no solamente una conexión tecnológica, sino una conexión humana. Entonces, volviendo y para cerrar un poco esta reflexión con relación al día de la lucha contra el cáncer, yo incluso le cambiaría el nombre, dejemos de luchar y vamos a prevenir el cáncer con estos hábitos sencillos que tú nos estás conversando. Quiero invitar a que sigan tus redes sociales, que estás en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como Nexus Vitae. Y esa también es tu plataforma web, nexusvitae.com. Allí tienes un blog donde compartes experiencias, allí también hablas de tus servicios para acompañar estos procesos
tanto a las personas que quieren prevenirlos como los que lo están transitando, como lo llamas tú, que me parece maravilloso. Hábitos sencillos, comer bien, alimentarnos mejor. Me encantó esa reflexión, que alimentarnos mejor no es en el momento en que llevamos el alimento a la boca. Alimentarnos mejor comienza desde que compramos el alimento, seleccionamos el alimento y hacemos todo ese proceso, ¿no? de cocción y finalmente hasta el momento de disfrutarlo. Hacer ejercicio, pero hacer el ejercicio que te venga bien a ti, lo que te agrade. Ir de menos a más, también me llevo esa reflexión de tu parte, ir de menos a más, no volvernos a fitness Mira, de la bueno, noche a la fíjate que mañana. aquí quería leer el mensaje de una amiga y a veces se me está yendo para arriba, que dice, bueno, leo la segunda parte que dice, para darnos cuenta de o sea, que la creatividad y la imaginación, porque no leo la Ella parte de dice, arriba, me gustó léelo. la variedad activa la creatividad. Y para darnos cuenta de la variedad necesitamos abrir mente, corazón y voluntad. Darnos paso a paso, poco a poco, lo que pueda ser posible. Exacto. Es que, Vale. bueno, ella, hola Es Ilse, que pero eso, es eso, ¿ves? O sea, abrir la la mente y variedad corazón a y la la voluntad. diversidad. Y la Ujú. voluntad, o sea, la voluntad de crear buenos hábitos. Yo, fíjate que, bueno, no sé, desde que empecé en Exugitae me he dado cuenta que todo está en crear buenos hábitos. Y lo que a todos, porque me incluyo, lo que más cuesta es crear el hábito. Fíjate que yo lo digo mucho y lo confieso. Por ejemplo, yo medito, pero yo hago mucha meditación activa, o sea, caminando Ujú. y tal. Pero, por Exacto. ejemplo, yo sentarme 15 minutos, 20 minutos, o sea, lo hago, pero yo no lo tengo como hábito todos los días. Cuando estoy Ujú. muy estresada lo hago, pero sí tengo este mindfulness consciente. O sea, yo camino mucho en Ujú. la grama descalza y tal. Por eso digo que no todas las cosas son para todo el mundo. O sea, por ejemplo, Sí. quizás como yo soy una persona como un poquito más hiperkinética, entonces mi meditación la hago como más activa, caminando, observando. Quizás, bueno, tengo que intentar y probar qué tal me va sentando, pero como me ha costado, he buscado otros caminos. Yo me llevo hoy, Ivette, una reflexión interesante, porque hay una palabra que está de moda, sabes que se ha puesto palabras de moda, ¿no? Que es la diversidad. La diversidad desde el lenguaje, la diversidad, y creo que desde los hábitos saludables y desde la salud también es importante incluir el concepto de diversidad. Sí, construyamos hábitos saludables, pero desde la diversidad, como lo acabas de mencionar. ¿Usted es activo o le gusta ser más, tener una vida más pasiva? Busque, de repente a usted no le sirve la meditación o no le sirve el yoga. Tengo una amiga que le encanta hacer running, a mí no me gusta correr, pero a mí me gusta hacer Exacto. yoga y ella no lo soporta. Y al final encontrar desde tu diversidad, incluso algo muy importante que a veces nos sabotea los procesos de mejora de hábitos saludables. ¿Qué es los procesos de comparación, Ivette? Cuando digo, bueno, ¿cuánto tengo que pesar? ¿Qué dicen las tablas que yo tengo que pesar? Depende de mi altura. Hay tanta información al respecto y al final el tema del peso, el cómo te ves, es más el cómo te sientes. ¿Qué es ese hábito? ¿Qué es ese deporte? ¿Cuál es esa actividad física que realmente te va a servir a ti? ¿Cuál es esa actividad de relajación que te va a servir a ti por tu naturaleza, por tu personalidad? ¿Cuáles son esos hábitos alimenticios? ¿Cuál es esa comida que a ti te va a caer bien? Es un proceso de exploración, no Y llega de la noche a la mañana, y de no llega de la noche a revisión, la mañana. y de revisión de creencias. O sea, Ajá. tienes que estar muy consciente cuáles son tus creencias. Porque, por ejemplo, si tu creencia es que, bueno, por ejemplo, que el que come bien tiene que estar así flaco, chupado, o sea, no. O, por ejemplo, hacer ejercicio es ir al gimnasio, no. O sea, inclusive la actividad física, por ejemplo, si tú tienes jardín y haces, no sé, te pones a barrer la grama, no sé qué, o sea, estás haciendo una actividad física, o sea, que también consumes calorías y estás haciendo muévete pues para tu cuerpo. Entonces Exactamente. el hecho de dormir, de descansar, de crear hábitos, o sea, una rutina antes de dormir. Una cosa que, bueno, que lo medio mencioné, que son las relaciones sociales. Eso es Eso. súper importante y más ahorita, bueno, ya no hemos relajado un poquito, pero para tener una, o sea, una vida saludable,
las relaciones sociales son muy importantes porque nosotros somos seres sociales. El Sí. abrazo, la El oxitocina. abrazarnos. Esa, Yo quiero darte un abrazo, se nos está acabando el tiempo. sí. Vamos a coordinar un próximo encuentro porque hay mucho todavía, mucha gente que se acaba de unir, agradecida. Unas palabras de cierre en estos últimos minutos que nos están quedando para este Bueno, público y para la gente que nos escucha. bueno, yo les quiero invitar a todos que, bueno, que se construyan con mucha ilusión hábitos saludables para tener una vida plena de disfrute y que estar saludable nos ayuda a hacer las cosas como plenamente, pues, y envejecer saludablemente. También cambiar esa creencia de que tenemos que todos los ancianos se enferman bueno, terminan con diabetes, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas y que siempre nos visualicemos como personas sanas. Y si estamos atravesando por una enfermedad o alguien tiene una enfermedad, visualizarse siempre cómo queremos vivir, visualizarnos siempre, o sea, cómo queremos envejecer, porque nuestra mente cuando imagina hay una verdadera actividad bioquímica en nuestro cuerpo, hay una Así verdadera es. liberación de Creamos, neurotransmisores, creamos nuestra creamos realidad. realidades. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Ivette Enríquez por habernos acompañado en este día, a todos los que han participado y los que nos van a ver luego. Vamos entonces a vivir con equilibrio y coherencia. Vamos a construir esa realidad con nuestras creencias y bueno, como el fundamento de la inteligencia emocional, sentir, pensar y actuar coherentemente, equilibradamente para tener mejor calidad de vida y un envejecimiento Saludable. saludable y feliz. Muchísimas gracias, Ivette, Gracias, a todos los que nos acompañaron. gracias Nos vemos en la Florinda y próxima. bueno, y chao a todos, gracias por conectarse.